Samuel, cuando Dios llama. Vamos a meternos de lleno en una historia que es, a la vez, fascinante y, bueno, bastante terrorífica. Hablamos del viaje de uno de los objetos más sagrados y misteriosos de la historia, el Arca de la Alianza. Sí, ese cofre sagrado que, según la tradición, guardaba las tablas de los 10 mandamientos. Prepárense porque esto es una historia de fe, de guerra y, sobre todo, de consecuencias divinas. Y aquí está la pregunta clave de todo este relato. ¿Qué pasa cuando algo sagrado, algo intocable, se trata como si fuera un arma más en el campo de batalla? Pues bien, esta historia antigua que vamos a desgranar responde a esa pregunta. Y la respuesta es bastante heavy. Es una crónica de errores de cálculo, de un poder divino desatado y de unas consecuencias, como veremos, inmensas. Así que, vamos a ello. Vale, para empezar, situémonos. El pueblo de Israel está en plena guerra contra sus archienemigos, los filisteos. Y la cosa no va bien, para nada. Están perdiendo. Y en medio de esa desesperación toman una decisión que lo cambiará todo. Una decisión fatídica. Piensan, oye, tenemos el Arca de la Alianza. Es como nuestro amuleto de la suerte definitivo. Si la llevamos a la batalla, ganamos seguro. Así que eso hacen, la llevan al siguiente combate. ¿Y qué pasa? Pues que la estrategia no es que falle, es que es un desastre absoluto, una catástrofe. En vez de darles la victoria, la presencia del arca parece que desata una derrota todavía peor. Miren los números. Pasar de 4.000 a 30.000 bajas es que la diferencia es brutal, escalofriante. Y claro, con una derrota así, el problema ya no era solo militar. Esto iba mucho más allá. Fue un mazazo espiritual, un desastre a nivel nacional que dejó una herida profundísima durante generaciones. Es que fíjense en las cascadas de desgracias. No es solo que mueren 30.000 soldados. Es que los filisteos capturan el arca de Dios. Los dos sacerdotes principales, Ofne y Finés, mueren en combate. Y para rematar, su padre, Elí, que era el juez de Israel, el líder, al oír la noticia, muere del shock. En un solo día se desmorona todo el liderazgo religioso y político del país. No es una batalla perdida, no. Es literalmente el fin de una era. Y en medio de todo este caos hay una escena tremenda. La esposa de Finés está de parto. Y justo en ese momento le llegan las noticias. Han capturado el arca. Su marido y su suegro han muerto. Su dolor es tan inmenso que con su último aliento pronuncia estas palabras y las convierte en el nombre de su hijo recién nacido. Y ese nombre es Icabod. Literalmente significa sin gloria. Imaginen ponerle eso a un hijo. El nombre se convirtió en un recordatorio constante, en una cicatriz para todo el pueblo. Cada vez que alguien pronunciaba Icabod, recordaba el día en que perdieron lo más sagrado que tenían. Pero bueno, la historia da un giro. Porque para los filisteos, esto era la victoria del siglo, ¿no? Acababan de conseguir el trofeo de guerra definitivo, o eso creían ellos. Porque lo que parecía un triunfo se convirtió muy rápido en una auténtica pesadilla. No tenían ni la más remota idea de lo que se les venía encima. El arca no se quedó quieta, no. Se convirtió en una fuerza activa, una fuerza destructora. Fíjense en el recorrido. La llevan a Asdod. ¿Qué pasa? Su ídolo, el dios Dagón, aparece por los suelos, hecho pedazos, delante del arca. Y de repente, ¡zas!, una plaga de tumores azota la ciudad. Huyen, se la llevan a Gat. ¿Y adivinan qué? La plaga va con ellos, sembrando una confusión tremenda. Desesperados, la mandan a Ecrón, y allí ya es el pánico mortal. La gente grita, la plaga se vuelve más heavy y la gente empieza a morir. El arca no era un trofeo, era una bomba de relojería. Imaginen la situación. Han pasado 7 meses de plagas, muerte y pánico. Los líderes filisteos están que se suben por las paredes. Y se hacen la pregunta del millón, que no es una pregunta de estrategia, es una pregunta de puro y absoluto terror. Vale, ¿y ahora qué demonios hacemos con esto? Y es entonces cuando sus sacerdotes y adivinos proponen un plan. Un plan súper meticuloso, muy arriesgado, para intentar devolver el arca y, con un poco de suerte, calmar al Dios de Israel, que claramente estaba muy enfadado. Ojo al plan, porque es casi un experimento científico para confirmar sus sospechas. A ver, construyen un carro nuevo, sin estrenar. Cogen 2 vacas que están amamantando a sus crías, y esto es clave, vacas que nunca han tirado de un yugo. Las separan de sus terneros, lo cual es súper antinatural para ellas. Ponen el arca en el carro junto con una ofrenda para pedir perdón. 5 túmures de oro y 5 ratones de oro, uno por cada ciudad afectada. Y ahora viene la prueba de fuego. Las sueltan. La lógica es, si estas vacas, en contra de su instinto maternal de volver a por sus crías, van derechitas hacia Israel,
Entonces, está claro, no es casualidad, es la mano de un dios. Y funciona. El texto es súper gráfico. Las vacas echan a andar, directas por el camino hacia Bet-Semes, una ciudad israelita. No se desvían ni a la derecha ni a la izquierda. Iban mugiendo todo el camino, como si llamaran a sus terneros, pero sin darse la vuelta. Para los filisteos que las observaban, la prueba fue irrefutable. Se confirmaron sus peores miedos. Aquello no era mala suerte, era poder divino. Entonces el arca vuelve a casa, a Israel. Y claro, al principio todo es alegría, es una fiesta. Han recuperado su símbolo más preciado. Pero esa alegría va a durar muy poco. Porque los israelitas también estaban a punto de aprender una lección, y por las malas, sobre lo que significa tratar con lo sagrado. Y la lección es esta cifra. 50.070 personas. Fulminadas. De repente la celebración se convierte en una masacre. El mismo poder que había atormentado a los filisteos ahora se vuelve contra los suyos. Y la pregunta es obvia, pero ¿por qué? ¿Qué han hecho mal? Pues aquí está la respuesta. Su crimen fue la curiosidad, la falta de respeto. Habían mirado dentro del arca. En lugar de tratarla con la reverencia que exigía, la trataron como un objeto curioso, un tesoro que había que inspeccionar. Rompieron un tabú sagrado y pagaron un precio altísimo por ello. Y los que sobrevivieron, aterrorizados, por fin lo entendieron. Se dieron cuenta de algo fundamental. No basta con tener el arca, no es un trofeo. Exige un respeto, una reverencia, que ellos no habían tenido. Su pregunta lo dice todo. Es la comprensión de que no están tratando con un objeto, sino con una presencia divina santa, una fuerza que no se puede manipular. Y toda esta historia tan intensa nos deja con una pregunta final bastante potente, ¿no? El relato parece decirnos que no basta con tener fe, hace falta también respeto. Pero, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo la fe se convierte en presunción, en tratar de usar lo divino para nuestros propios fines? Tanto Israel como los filisteos aprendieron de la peor manera posible que el poder sagrado no es una herramienta, no es un amuleto ni un arma. Es una fuerza que demanda